Oye, tocayo, aprovechando tu presencia, hay mucha gente que se pregunta sobre esta decisión que se discute en Irán, que se toma incluso ya en Irán y que comienza hasta a movilizar de otra forma barcos y demás, que es precisamente el cerrar este estrecho de Hormuz. ¿Por qué es tan importante este estrecho y cómo se enmarca en esta diferencia entre Estados Unidos, Irán, Israel y por qué puede llevar incluso a una escalada mayor esta decisión? Mira, es tan importante porque por ahí pasa entre el 20 y el 30% de los hidrocarburos, o sea, no solamente de petróleo, sino también de gas natural. Recordemos que Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, antes era Irak y el mismo Irán, son, pues junto con Rusia y Estados Unidos, nada más que Estados Unidos a través del fracking, pero ellos casi de manera natural, sin tener que estar detonando bajo tierra procedimientos para extraer el hidrocarburo, pues ahí de manera natural y con la mejor calidad, literalmente les brota el petróleo y les brota el gas. Tienen yacimientos, bueno, para aventar para arriba y literal lo avientan para arriba. Entonces, si Irán cierra el estrecho, ¿qué significa? Que no dejaría pasar embarcaciones y que la embarcación que intente pasar, pues lo que hacen los hutíes en el Mar Rojo, la bombardearían. ¿Tiene capacidad para hacerlo? Por supuesto, tiene como 20,000 misiles balísticos, de acuerdo a lo que el propio Netanyahu ha dicho, y los iraníes dicen, pues por ahí está cerca. Entonces, nadie se quiere arriesgar, ninguna empresa se arriesgaría a que te manden al fondo del mar a tus embarcaciones. De hecho, Maersk, esta naviera danesa que es la segunda más grande del mundo, ya dejó de ir a Haifa, justamente porque dicen que no ve condiciones para seguir navegando con productos en Haifa. En el mar Arábigo o también Golfo Pérsico, a la altura de Bandar Abbas, pues ahí en el estrecho de Hormuz, pues Irán tiene prácticamente la hegemonía y esto impactaría a Qatar, a Arabia, a Emiratos y a Kuwait. ¿Por qué? Pues cómo ellos entonces podrían pasar la mayor cantidad de su producto, que es lo que les permite tener ingresos excesivos para tener la riqueza que ostentan. Hoy se me hizo muy curioso, el 22 de junio del 2025, Macron públicamente se pronunciaba sobre las agresiones de Estados Unidos a Irán. Lejos de condenarlas, empezaba su posicionamiento solidarizándose con Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes y con Arabia Saudita. Yo decía, pero ¿por qué se solidariza con ellos si a ellos todavía no los han agredido? Bueno, pues porque el Parlamento iraní acababa de aprobar la resolución de cerrar el estrecho de Hormuz, que todavía tiene que pasar por el Consejo de Guardianes de Seguridad de Irán, es decir, por el ayatolá. Entonces, efectivamente, ¿por qué podría verse afectado? Primero, pues porque le cierras el gas, le cierras, perdón, el flujo al 20 y 30% del gas y del petróleo que alimentan la globalización. Es decir, toda la economía que se mueve a nivel mundial se vería muy afectada y dispararía los precios del petróleo y sus derivados, y entonces todo lo que mueve la cadena de suministros, de tal suerte que pues algunos países petroleros que no se encuentran en la zona se verían beneficiados. Sin embargo, esto llevaría a la cadena a un proceso inflacionario que, bueno, pues encarecería la vida y nuevamente la estanflación o la recesión económica, sobre todo de Occidente. Pero obviamente Occidente no se quedaría de brazos cruzados. Me preguntabas cómo esto arriesga o acerca a una escalada. Bueno, primero haría que las potencias regionales, como Arabia Saudita o la misma Qatar, que militarmente no pinta, pero que económicamente mueve bastantes hilos en Europa, sobre todo Qatar tiene una alianza muy importante con Turquía, que la protege de Arabia Saudita. Para aquellos que piensen que todos los musulmanes se llevan bien y se llevan de piquete de ombligo, pues ahí te queda claro que no. Serían de alguna manera también, verían con hostilidad a Irán. Pero además, recordemos que en esos países también encuentras bases militares de Estados Unidos, sobre todo en Qatar y en Bahrein, que sería el otro, eh, que bueno, pues prácticamente o se movilizarían, de tal suerte que el choque con Estados Unidos, si reacciona Estados Unidos, pues llevaría a una escalada ahí. Y en esa región me parece que Irán tiene una reserva importante de fuerza que está aguantando para cuando sea necesario.
Y otra cosa importante, que los servicios de inteligencia en Estados Unidos se han enterado de que tanto Diego García, sobre todo la isla Diego García, en donde reposan algunos aviones, digamos su portaavión fijo, ¿no? Su isla favorita para reorganizarse, pues también está al alcance de los misiles iraníes, y los portaaviones de Estados Unidos están al alcance de los misiles iraníes. Entonces, sí puede escalar tremendamente en la medida que ahora sí que Irán lo quiera o Irán lo pueda. Si lo decide, sí está, muchos dicen, es que está en juego su existencia de este gobierno en particular, de esta estructura política, porque Israel y Estados Unidos no van a andar con juego, como ya lo demostraron. Sin embargo, me parece que ya pase lo que pase, esta es una guerra existencial. Para Netanyahu es una guerra existencial, y Netanyahu ha mostrado que no tiene contemplación por nada ni por nadie. Pero el régimen, en este caso, y digo, no lo digo de manera despectiva, pero lo digo, el aspecto teocrático del sistema político iraní corre el riesgo de resquebrajarse, porque no se está enfrentando a cualquier país que busque pacificarse. Si de verdad tiene capacidades materiales y no las utiliza, me parece que podría terminar con la suerte de Siria o de Libia, pero creo que sí tiene capacidades, tiene reservas que estratégicamente está aguantando para soltarlas en el momento que consideren militarmente adecuado. Ahora, tocayo, este señor iraní planteaba una cosa muy interesante, que no me la has preguntado, pero que vale la pena ponerla sobre la mesa. Dicen, bueno, Trump necesitaba, porque le dicen taco, ¿no? El Trump always chicken out. Trump siempre se acobarda. Trump necesitaba dar un golpe de autoridad y demostrarle a la gente que no se acobarda. El mismo secretario de Defensa de Estados Unidos después dijo que el mundo tenía que escuchar a Trump cuando Trump hablara, porque ya demostró Trump que sí se anima a hacer las cosas, o sea, reafirmándose, tocayo, reafirmándose que no es cobarde. Entonces Trump necesitaba fotografía, necesitaba micrófonos, necesitaba luces. Este show hollywoodense que tanto le encanta, la Casa Blanca lo puso en las horas posteriores al ataque con una imagen donde hacía este saludo y la bandera abajo, y estas miradas que tanto les encantan en términos de la narrativa. Pero entonces este señor planteaba, bueno, Trump ya afirmó, y públicamente su secretario de Estado, su secretario de Defensa salieron a decir, acabamos con el complejo nuclear iraní. ¿Y qué tal que los iraníes, en lugar de responder, ahora sí aceleren? O sea, que ya los van a dejar en paz, porque Trump también ha dicho que no quiere una guerra larga. Entonces dicen, ¿qué tal si la estrategia es, en lugar de responder al tú por tú, se relamen las heridas, se rehacen, y si efectivamente su programa nuclear quedó intacto, porque es lo que están diciendo los iraníes para ridiculizar a Trump, dicen, bueno, pues para habernos agredido con tanta fuerza quedó intacto, pero ¿qué tal si la invierten? Es decir, si decir, ok, le damos la razón a Trump, nos jodió, nos afectó brutal, ya nos retrasó el programa por años, y ganan tiempo para, ahora sí, de manera abierta, se salen del Tratado de No Proliferación y se dedican a producir el arma, como dice Dmitry Medvedev, que puede suceder, y lo dicen también otros analistas. Entonces, ya lejos de la presión, Trump no se atrevería a ir nuevamente a decir, oigan, ¿saben qué? Me equivoqué, no los exterminé, y quedar en ridículo y perder capital todavía adicional, porque si ya los aniquilaste y dices que no quieres tener una guerra allí, ya no lo harías por segunda vez. Pero si los iraníes siguen trabajando porque hiciste mal el trabajo, lo dejaste incompleto, entonces quedarías exhibido después de la alaraca que hubo como un incompetente. Entonces, esa posibilidad me parece también muy inteligente, por lo menos ponerla sobre la mesa, porque es un escenario plausible, o sea, es un escenario que está ahí como una posibilidad, y que efectivamente también se le puede generar un daño a la imagen de Netanyahu y a la imagen de Trump, con que además de hacerlo de manera coordinada y hacerlo de forma sorpresiva, pues no lo lograron, en caso de que Irán después anunciara, pues miren, sí tenemos la ojiva nuclear, o en caso de que dijeran, tenemos que volver a atacar porque no logramos hacer el trabajo completo. Así que bueno, pues también está esa posibilidad, y en Irán parece que le están también barajando, tocayo.
Oye, en ese punto que señalas, tocayo, a ver, por un lado, este asunto de este estrecho Hormuz, que China, entiendo, tú corrígeme, por favor, tiene una actividad constante. Mm. Esto, y bueno, Marco Rubio ya pidió que China intervenga por si lo cierran, no lo cierran y demás. Esto puede llevar a China a involucrarse de una forma u otra en un papel más de mediador de esta forma y rescatar un poco sin querer todo el relajo que está haciendo, perdón que lo banalice con ese término, pero el que está haciendo el propio Donald Trump. Y dos, esto viene también en parte en lo que nos dices a confirmar ya que pues Israel no aguanta este mito, ya nos lo decías al principio, esta idea del domo de hierro y demás, pero también el tema de los Estados Unidos que nos describías, también podemos concluir pensando que Estados Unidos no soporta una guerra económicamente como las tiene ahorita abiertas debido a al propio problema financiero que ya acarrea desde su propio territorio y que está abriendo una fractura también dentro de todo este engranaje alrededor de Trump. Es muy complejo porque uno creería que actuarían con prudencia, uno pensaría que exactamente ante el gran problema que tienen económico y financiero, serían más mesurados e impulsarían procesos que les permitan reducir la deuda. Tienen una deuda de 37 billones de dólares. Billones son millones de millones en español. El año pasado pagaron 950,000 millones de dólares, es decir, pagaron más por el manejo de los intereses, por el manejo de la deuda, es decir, de intereses, que de gasto militar, y es el país que más gasta, 900,000 millones de dólares anuales. O sea, es un escandalazo, pues. Pero, ¿qué crees? Para este año se estima que pagará 1.2 billones de dólares y esto va creciendo como efecto boomerang. Entonces, no se pueden dar el lujo, no se pueden dar el lujo de entrar a una guerra porque literalmente la deuda se les dispararía y si en algo se disputan y se desgarran demócratas y republicanos año con año, a final del año fiscal es en cerrar el gobierno o en aprobar un aumento al techo de la deuda. Es decir, en lugar de pagar, se dicen, ok, pues si nada más podíamos tener esto de techo de deuda, pues ahora vamos a aumentarnos un milloncito más y mientras vamos pagando los intereses. Entrar en una guerra de desgaste que dure años los llevaría a la quiebra y esa también es otra posibilidad, que los iraníes digan, pues si ya esto es existencial, si va nuestra cabeza en juego, pues vámonos todos y que en 5, 10, 15 años quebre la economía estadounidense a un precio muy alto para todos. Ese es otro escenario que también están barajando. O sea, está sobre la mesa todos los escenarios, tocayo. Oye, y finalmente, querido amigo, ¿cómo impacta México? Porque hay gente que lo ve muy lejano, pero ¿cómo nos impacta? Pues mira, de entrada, si a Estados Unidos económicamente le va mal, ahora sí que para bien o para mal, tenemos una interdependencia compleja muy alta, un volumen comercial de entre 700 y 800,000 millones de dólares anuales. Si la economía de Estados Unidos se desfonda, pues también termina por impactarle a México al ser nuestro principal socio comercial y el principal destino de las exportaciones mexicanas, porque aunque México es campeón mundial de tratados de libre comercio o de acuerdos de libre comercio, en lo fáctico, o sea, a la hora de la verdad, al que más le vendemos el 80% de nuestros productos, pues es a Estados Unidos. Y si en Estados Unidos no tienen dinero para comprarnos o voluntad para comprarnos, porque ahora con Trump parece que se han puesto más trabas que otra cosa, pues en dónde relocalizas tus productos, a dónde los envías, los vas a destinar al mercado interno o los vas a mandar a otros mercados. En segundo lugar, está más cerca de lo que pensamos. No es nuevo que Trump ha estado insistiendo en intervenir militarmente en México, sobre todo, decía él, bombardear a los narcos, pero ya sabemos lo que ocurrió en Afganistán cuando fueron a bombardear a los talibanes para llevar la democracia, o lo que ocurrió en Irak cuando fueron a derrocar al tirano para llevar la democracia. Entonces, en México ha habido una respuesta muy tibia, muy decepcionante, una especie de pragmatismo estratégico porque dicen no queremos molestar a la cúpula trumpista que está buscando cualquier pretexto para virar en contra de México, por un lado, pero por otro lado aplica esto de si no protestas cuando agreden a otros, ¿quién va a protestar cuando te agredan a ti? ¿No? Es un escenario bastante complejo, que quizás el pragmatismo, el silencio pragmático y las posiciones ambiguas en algún momento se puedan revertir incluso en tu contra. Entonces, sí, está más cerca de lo que nos imaginamos y ante un gobierno tan ávido, tan necesitado de protagonismo, porque
Lo que sí te puedo asegurar, a la luz de los indicadores, no está mejorando la calidad de vida de sus votantes y está además muy lejos de poderla mantener siquiera. Es decir, no solamente no la mejora, sino incluso ya para mantenerla al ritmo de gasto que tienen y que no está en sus prioridades el gasto social, va a estar muy difícil incluso que mantenga la calidad de vida buena parte de esos votantes que le dieron su apoyo para que corrigiera las cosas que decía Trump que Biden estaba haciendo mal. O sea, van de mal en peor, pues, como decimos en México.